Bienvenidos. Estamos aquí en nuestro programa número 7 con Innovatec 360, Finanzas para no financieros, el camino hacia el futuro empresarial. Hoy vamos a tratar un tema que está en relación con los formularios que habíamos visto la semana pasada, pero hoy tengo la grata compañía de una especialista en el área, pues estamos hablando de finanzas, vamos a traer gente especializada en finanzas y estoy muy contenta de tenerla acá, a Liliana Velastegui, es la contadora de la empresa AM Nofarbet y ella es quien ha trabajado años ya en lo que es información tributaria, declaraciones a los diferentes entes de control y en este caso yo diría que una especialista en los formularios que el SRI requiere y en todas las áreas, ¿no? Entonces yo estoy muy gustosa de compartir esta mañana con una persona como es Lili. Lili, le doy la bienvenida a este programa que quiero que se sienta como en familia, porque aquí lo que hacemos nosotros es compartir nuestros conocimientos. Pues, ¿qué más que dar un poco de lo que sabemos o mucho de lo que sabemos a la comunidad y a nuestros seguidores? Por supuesto, estamos aquí gracias a Extreme Telecomunicaciones, que hace posible que este programa se haga realidad y que poco a poco estamos ya avanzando cada semana en este contenido de información para todos los empresarios. Y no solo para los empresarios, sino también para los gerentes. Y en este caso, pues vamos un poco a dirigir a las áreas contables, a las responsables de todas estas declaraciones, Lili. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el formulario 104. ¿Qué pasaría con el formulario 104? ¿En qué consiste el formulario? ¿Qué información debemos recabar en este formulario? ¿Cuáles son las sanciones de si no cumplimos a tiempo con esta información, si no entregamos la información? Entonces, la intención de la sesión de hoy es dejarles una forma rápida, una forma sencilla, una forma bien práctica de cómo generar esta información haciendo usos de herramientas tecnológicas que permitan agilitar este proceso y evitar y disminuir la carga transaccional de las áreas contables. Entonces, bueno, Lili, vamos ahí a empezar con este contenido y cuénteme, Lili, ¿qué entiende usted o qué información debemos reunir en el formulario 101? En el formulario 101 que ya hablamos la semana anterior y que bueno, desde ya la parte financiera yo les he ido dando un poco de contenido con respecto a la estructura, pero ya desde la parte financiera, usted que es contadora y que tiene experiencia en esto, ¿qué podría decir de la información que contiene el formulario 101? Gracias, Inge Yoko, por la invitación. Realmente estoy feliz de estar aquí. La verdad, en el formulario 101 es el resumen de todas las transacciones que se han realizado en la empresa o la persona natural durante todo el año. Es decir, todo lo que tuvo, todos los cambios que tuvo en activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, y ahí se determina la utilidad y cuánto tiene que pagar de impuesto por ese año que realizó. Chévere, Lili. Yo suelo decir, y no sé si me equivoque un poco desde la parte gerencial, ya que los formularios, y en especial el 101, es como la radiografía de la empresa. Correcto, el 101 es la radiografía de la empresa, ahí conocemos absolutamente todo, cómo le ha ido, si ha incrementado activos, es decir, ha comprado tal vez activos fijos, si ha incrementado sus cuentas por pagar, si tiene préstamos, el patrimonio, si se ha mantenido o tal vez incrementó, disminuyó, al igual también lo que es ventas, lo que es gastos, y si tuvo utilidad o pérdida. Claro, prácticamente es al final de la línea del año, que es normalmente, en este caso, el periodo contable, que es un año, al final sabemos qué fue lo que sucedió, ¿no? Si estamos en buen camino o a su vez estamos en una opción en donde hay que redireccionar la estrategia y mirar hacia dónde vamos caminando. Entonces, toda esta información con respecto al 101, a su vez, desde mi perspectiva, Lili, está apalancada también en absolutamente todas las transacciones
que llevan a la estructura, diría yo, del formulario 104, que es que vamos a tratar en esta sesión. Entonces, coméntenos, ¿qué información va en el formulario 104? En el formulario 104 aquí declaramos todo lo que es el impuesto al valor agregado, el IVA. Aquí va todo lo que nosotros hemos vendido durante el mes, todo lo que nosotros hemos comprado igual durante este mes, las retenciones que nos han realizado y las retenciones que nosotros hemos realizado. Todo eso va en este formulario y ahí nosotros tendremos crédito tributario, tendremos impuesto a pagar. Claro, pues muy bien. Entonces, podríamos resumir en este caso que el formulario 104 está enfocado principalmente en las recaudaciones que el país tendría con respecto al impuesto al valor agregado. Sí, en este formulario ahí nosotros realizamos lo que es la liquidación del impuesto que tenemos que contribuir al Estado. Ya desde el mes de abril ya tenemos el IVA que es del 15%, el 8%, entonces hay que tener un poco más de cuidado en esta declaración porque hay diferentes porcentajes. Claro que sí. Fíjense, es de lo que yo les hablaba la semana pasada, que los cambios tributarios que tiene en este caso en nuestro país es súper desafiante. Trabajar como gerente, como empresario en el Ecuador es una persona que tenga la adrenalina bien puesta, que esté con el cortisol ahí elevado y que además busque las estrategias para que la empresa continúe, puesto que los cambios tributarios vienen todos los días, diríamos de alguna manera, sí, en casos pequeños o en casos grandes, como sucedió el cambio del IVA del 12 al 14, al 15%. Y no solamente eso, ¿no? Pues hay ciertas ramas que se segmentaron en el 5%. Entonces, explíquenos un poquito, Lili, ¿cómo fue ese cambio, no? ¿Cómo lo vivió usted en su empresa, no? Sé que ahí usted lleva algunas contabilidades también. De paso, Lili tiene mucha experiencia en lo que son declaraciones, en lo que es cuadres. He trabajado con Lili reconstruyendo un poco el Frankenstein que a veces yo digo en las organizaciones, ¿no? Que es un Frankenstein que a veces las empresas no llevan en orden sus procesos y deciden en cierto tiempo implementar una herramienta tecnológica para poder tener una contabilidad al día. Pero ¿qué pasa cuando arrancamos? Debemos tener la información al día de por lo menos un balance. ¿Cuánto es lo que decía? El activo, el pasivo, el patrimonio. El patrimonio, los ingresos, los gastos, todo eso es muy importante para realizar todo lo que es declaraciones y llevarlas correctamente y no tener problemas con los entes de control, en este caso el SRI, debemos llevar en orden, debemos tener todo organizado y para ello siempre es necesario una herramienta. Exacto. Y fíjense en que ¿qué pasa cuando una empresa hace una implementación de software o decide hacer la implementación de software a mediados del año, o en el primer trimestre, o en el segundo trimestre, o en el tercer trimestre, y definitivamente no tiene ni balances, ni información, mucho menos a veces lo tienen de pronto en Excel, o a veces, que es el peor de los casos, llevan en sus cuadernitos, sus anotaciones. Entonces, a la hora de reconstruir la información, que es el Frankenstein del cual yo hablaba, ¿qué hace usted, Lili? Recurre a las declaraciones que están en el SRI. Claro. Y una de ellas es el formulario 101 para estructurar el balance y el otro es el formulario 104, ¿cierto? Claro. Cuando no tienen organizada la información, siempre tenemos que tener una base para partir. Entonces, recurriríamos al 101 del año anterior y de ahí veríamos cuánto tiene en activo, cuánto tiene en pasivo y igualarle allá. Exactamente. Entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden que homologamos cuentas y nosotros tratamos en consultoría con Lili, que hemos trabajado en la implementación de algunas empresas, hacer una reconstrucción de los datos, de todos los datos que tendría el formulario 101 y de los datos que tendría el formulario 104. ¿Para qué? Para determinar las compras, las ventas, y en este caso el IVA generado en los diferentes periodos. Y esto se lo va haciendo mes a mes. O sea, hasta que, por decir, si la empresa decidió hacer un cambio de software
en el primer trimestre significaría que debemos remitirnos al formulario 101 del año anterior. Del año anterior. Y en el caso de las declaraciones, ¿de qué meses nomás deberíamos tomar? Si es del primer trimestre, iríamos con las declaraciones de enero, febrero y marzo. ¿Ya? Y con eso nosotros determinaríamos cuánto ha vendido, cuánto ha comprado, y con eso tendríamos una base para empezar a hacer el balance y poder igualarle. Una pequeña base, diría yo. Pequeña base, porque no tendríamos porque a veces también sucede que solo se cogen y se bajan del SRI, pero a veces ni revisan, y muchas de esas facturas ya tienen notas de crédito, entonces estaría inflada las compras. Mire, Lili, ahora que usted me da el otro dato, que es el manejo de las notas de crédito, vamos ya un poco a desglosar el contenido del formulario 101, y aquí tenemos ya un poco más de información con respecto al formulario, y vamos a centrarnos en el grupo de las ventas. Entonces, ¿qué interviene en esta estructura la sección de las ventas? ¿Qué nomás intervienen en este grupo? Ya, en esta sección de las ventas tenemos agrupado las ventas tarifa 0%, ventas tarifa 15%. Hay un casillero donde se pone el ingreso total de las ventas, que es todo lo que se ha vendido durante el mes. El otro casillero es el ingreso, el valor neto, ya es las ventas menos las notas de crédito, y de ahí se calcula el impuesto. Ya, muy bien. Entonces, fíjense que si tuviésemos una empresa que importa repuestos, o que a su vez es una empresa, qué sé yo, para lo que son electrodomésticos, pareciera sencillo, ¿no? De pronto, cuánto compró, cuánto vendió, pero ¿qué pasa con el resto de documentos? Ya no solo con las ventas, sino las notas de crédito, sí, por descuentos y o devoluciones. ¿Qué es lo que ocurre ahora con el SRI? Están cada vez más estrictos, ¿no es cierto, Cada vez Lili? más estrictos, sí, ya sacaron en este mes un comunicado en el que tenemos 72 horas para que se transmitan los documentos al SRI, y hay una tabla de multas también, entonces son multas bastante altas, entonces sí tenemos que tener precaución en que se autoricen los documentos y se transmitan al SRI dentro de las 72 horas. Ya. Fíjese, en cuanto a los documentos electrónicos, si se generan la factura y después de 4 días o después de, en este caso, del mes, ¿la factura puede ser anulada? La factura... ¿O en qué lapso nos permite el SRI anular facturas? En el SRI nos permiten hasta 5 días anular la factura. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la solución? Miren, fíjense en que en lo que estamos es intentando que toda esta información que es en la práctica, tienen que irlo a leer en las normativas, todo esto está en la página web del SRI, pero lo que queremos nosotros es darles los tips para que sea mucho más fácil, mucho más rápido, y estas pastillas las vayamos aplicando en el día a día. Entonces, por ejemplo, miren, ya tuvimos un dato de que los documentos electrónicos deben ser autorizados dentro de 72 horas. En el caso de la anulación de facturas, ¿cuántos días estaban autorizados? 5 días, ¿sí? Y ahora tenemos, ¿qué pasa si ya ha pasado una semana y quiero anular una factura? ¿Cuál sería el método? Ahí tendría que, la más fácil y la que yo recomiendo es hacer una nota de crédito. Sí, porque hay veces en las que se sube la autorización. Recuerden que cuando se sube la autorización al SRI, no es que ya se anuló el documento, tiene que la otra parte autorizar, y ahí se anula el documento. Si no me autoriza, ese documento sigue vigente. Sí, y lo que es más, Lili, muchas de las veces en las empresas hacen las declaraciones mensualmente o semestralmente, de acuerdo al tipo de contribuyente, y luego el cliente o la otra parte emite la anulación de la factura. Dice, ¿sabe qué? No le registré esta factura o le anulé esta factura. Si usted ya ha realizado la declaración, ¿qué pasa con ello? Claro, ahí nosotros tendríamos un impuesto que ya hemos pagado y ya no se podría, ahí sí le tendríamos que decir que no podemos aceptarle la anulación porque era del mes anterior. Nosotros ya declaramos. Lo que puede hacer es una nota de crédito. Ya, exactamente, una nota de crédito por devolución a la factura, ¿no? Entonces, miren, en este caso ya la sección de las ventas, los diferentes tipos, tanto de ventas nacionales como de exportaciones, que es mucho más sensible en el caso de la estructura, inclusive del XML, para lo que son exportaciones es diferente, para las ventas nacionales es diferente.
De acuerdo al tipo de empresa, la estructura del XML es diferente. Por ejemplo, una empresa de servicios, en una empresa que hace factoring, tenemos ya otros campos que es el valor del IVA, la base 5, la base 15, la base exenta. 8 también, que cuando son las actividades turísticas, que cuando por decreto el presidente dice estos días va a ser el IVA 8% en las actividades turísticas, entonces hay otro porcentaje también, el 8%. Ya, entonces fíjense que en este compendio de tarifas que tiene el SRI, los sistemas deben estar preparados para estos cambios de arquitectura, porque no es un cambio de que subió el IVA del 12 al 14, no, es un cambio de arquitectura y los cálculos de los documentos electrónicos deben estar bien realizados, porque ¿qué pasa igual con las multas en el caso que los datos estén inconsistentes, ¿no? También aplica multas del SRI. Claro, si nosotros declaramos en menos, también vamos a pagar una multa del valor que faltó pagar, y también nos van a recargar interés. Sí, pero más allá del 104 como tal, yo me refería a la estructura del documento electrónico, sea factura, sea nota de crédito, relacionado con las ventas. Si tiene un dato incorrecto y es determinado, pues primero nos van a notificar, y si es que es un valor alto, pues que se intentó evadir, nos van a realizar una sanción. ¿Sí? Entonces, este tema es muy apasionante realmente, y nos faltaría espacios para ir dando todos los tips que se viven en el día a día. Porque sí, en el día a día se viven muchos casos, porque hay muchas empresas, cada empresa es diferente, qué servicios, por ejemplo, también lo que es ferreterías, es un ámbito ahorita totalmente distinto, porque ya tienen la tarifa 15, a veces la tarifa 5, 0%, o sea, tienen muchas tarifas, entonces la declaración se vuelve un poquito más de control para que poder declarar correctamente. Sí, muy bien. Gracias, Lili. Yo estoy muy contenta de compartir con usted este espacio porque tiene mucha experiencia en diferentes tipos de empresa. Hemos trabajado juntas de alguna manera implementando contabilidades, armando estos Frankenstein, que a mí me encanta ver la forma como inicia la empresa y luego ver cómo empieza a tener un camino, ¿no? Entonces, podríamos darles mucho más tips, pero ahora vamos a un corte comercial de nuestros auspiciantes y regresamos en breve.